Muchas gracias por su compañía. Eh, Adelante. Muchas gracias por su presentación y esperemos que sea muy provechosa para todos. Bueno, muy buenos días a todos. Cualquier cosa, doctor Miguel, me corta para si no están oyendo bien o si no están viendo bien, o por teléfono lo tengo prendido también aquí por si acaso hay algún problema. Ahí me oye bien, ¿cierto, doctor Miguel? Sí, señor, se escucha perfectamente. Listo, entonces lo que voy a tratar es de mostrar alguna interpretación de cómo entender o leer una ELISA, básicamente, que es lo que hoy más se maneja, y de pronto hablar un poco de las diferencias entre el ELISA y el HI y para qué se debe hacer HI y por qué. Es una interpretación muy de la experiencia que yo tengo y seguramente a partir de esto habrán algunas cosas que se extrañarán el porqué de los datos, pero como les digo, es basado como en la experiencia de lo que hemos tenido en todos estos años y que le va uno cogiendo como esa forma de leer y de interpretar los ELISA y los HI. Lo primero es las pruebas que uno puede hacer, fácilmente puede hacer uno por microELISA, gumboro, bronquitis, neumovirus, especialmente en gallinas, aunque en pollo a veces tenemos la duda y se puede hacer para saber si el virus está o no está. El reovirus, que cada vez toma más importancia, a veces por cojeras, a veces por problemas de desuniformidad, de coleo, y es difícil de interpretar porque siempre, alguna vez le preguntaba al doctor Pedro Villegas y le decía, ¿cuándo deben aparecer títulos de reo o de anemia? Y me decía, siempre, en polio al final, siempre, porque hay muchos reovirus que contaminan sin ser necesariamente problema. Entonces, ahí hay que empezar a mirar en dónde es bueno leerlos y por qué. El Newcastle, que también, aunque cada vez se lee más Newcastle por HI, que es mucho más fácil y más rápido coger los títulos, digamos, para los que uno los necesita o leerlos. La anemia, muy importante y cada vez más importante, especialmente en el pollito y en la reproductora, sobre todo en esas primeras semanas del pollito o de la pollita, inclusive la comercial. Y, lógicamente, la laringotraqueitis, que es tan fácil a la hora de la verdad de verla, digamos, en la parte clínica, epidemiológica, que es la última porque regularmente no la hace o no se hacen con tanta frecuencia. La prueba de HI es muy importante, como les decía, para Newcastle es una prueba barata, es una prueba rápida, quizás por la moda del ELISA nos olvidamos un poco de ella, pero cada vez que necesitemos analizar la situación con Newcastle, deberíamos irnos al HI. Es más claro, es más rápida la lectura de las serologías positivas y quizás es más exacta, más precisa que lo que puede ser el ELISA. Para bronquitis, aunque muchos hablan de la bondad del HI para bronquitis, hay una situación importante que a mí me gusta aclarar siempre que hablo de los HI de bronquitis. Y ustedes ven, esto podría ser lo que uno encuentra cuando uno manda a hacer un HI de bronquitis. Si usted manda un solo o los sueros y solo los hace leer para Massachusetts, usted va a encontrar positivo. O ahora que está de moda el coronavirus, es claro la fácil mutación que tienen los virus coronavirus y por eso siempre que tengamos bronquitis, cualquier virus que haya mutado tendrá algo que ver con Massachusetts. Entonces siempre tendremos títulos positivos, poquitos o muchos. En este caso podría ser un promedio de 30, de 40 por HI, lo que nos daría, si solo medimos y tenemos solo el antígeno de Massachusetts, nos daría positivo para Massachusetts y quedaríamos tranquilos en que es Massachusetts.
Si queremos solo saber si es bronquitis como tal, pues se puede hacer y es bronquitis, pero si queremos y le ponemos otros antígenos, se vuelve problema porque si usted le pone los conocidos, Connecticut, Arkansas y el Florida, por ejemplo, siempre habrá uno más alto, el que más cercano esté a esa digamos, genéticamente al virus de donde hizo su mutación. Entonces podría uno encontrar virus o un HI de 60 o 80 de Connecticut, de todos modos algo para Massachusetts, algo para Arkansas, algo para Florida, y estaría uno diciendo que tiene una cepa variante que es Connecticut y seguramente tomando decisiones pensando en eso. Por eso no me gusta el HI para bronquitis, porque si uno existiera o tuviera el antígeno de la cepa real, que es la que está en el campo, que es la que mutó, que es la que está haciendo los problemas, seguramente va a encontrar HIs mucho más altos. O sea, la especificidad del HI para bronquitis tiene ese inconveniente, que ella le va marcando algunos títulos para cada una de las antígenos que tiene, pero definitivamente es mucho más en la que es más cercana o es la cepa que es. Por eso para bronquitis me gusta más el ELISA, le da un título general y lógicamente si uno quiere entrar a interpretar qué variables pueden haber, debería irse uno al PCR. Eso es una de las consideraciones importantes. ¿Qué hay que medir en el ELISA? Entonces, ¿por qué me gusta arrancar de aquí? Porque he visto hoy en día gente que le digo, es que es positivo porque el promedio geométrico me dio tanto, o es positivo porque el coeficiente de variación me dio tanto. Entonces, creo que mirar un solo valor de los que a uno le muestran es muy complicado para interpretar si es positivo, si no es positivo, si es vacuna, si es de campo. Entonces hay que mirarlos todos. El promedio geométrico. El promedio geométrico. El promedio aritmético. El coeficiente de variación. El título mínimo. El título máximo. Y todo eso lo puede ver uno en ese análisis que le entrega el laboratorio. Si uno mire el análisis de laboratorio, es importante entonces mirarlos todos y en cada uno los encuentra. ¿Por qué es importante analizarlos? Porque ahí encuentra uno la explicación a cómo está midiéndose o creciendo los títulos, dependiendo del sitio o del momento en que está el virus haciendo el reto. El promedio geométrico, en este caso, está en 1067. El promedio aritmético está en 1360 y es bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces uno se basa en el promedio aritmético, que es simplemente la suma y la división de cada uno de los títulos individuales que hay, y entonces si es muy disperso en la curva de izquierda a derecha, va a encontrar una diferencia muy alta entre este aritmético y este geométrico. Cuando el promedio aritmético es muy parecido al geométrico, quiere decir que hay bastante uniformidad, que el coeficiente de variación es muy cercano o muy escaso y por eso es interesante medirlo. Con el tiempo uno casi que con la dispersión de la curva va a entender y va a mirar fácilmente qué puede estar pasando con el lote. El coeficiente de variación. Entonces el coeficiente de variación me parece que ha tomado una connotación diferente a la que debe ser. Veo muchos diagnósticos hablando con mucha importancia del coeficiente de variación. Yo soy positivo o mis pollos son positivos a Newcastle porque el coeficiente de variación es muy alto, muy estrecho. Y ustedes van a ver que inclusive, dependiendo del sitio donde estén los sueros, sea en la parte derecha o sea en la parte izquierda, perdón, o en la parte derecha, dependiendo de donde estén, por el valor del número, van a ser diferente la interpretación de los coeficientes de variación.
Adicionalmente, pues van uno a encontrar la densidad óptica de cada uno de los sueros en esta columna, que es la que mide el lector del ELISA, y adicionalmente están los sueros en cada uno de los títulos. Entonces, ustedes van a encontrar que aquí el 1621 está en el perfil 2 y seguramente ese 1621 lo va poniendo en la barra del perfil 2. Aquí quiere decir que en este examen hay 3 sueros en el perfil 2, hay 2 sueros en el perfil 0, en el 1 hay 4, en el 2, 5, en el 3 y un suero en el perfil y uno en el perfil 6. Ese es como uno podría o pasa de cada uno de los títulos y su perfil que está aquí los va acomodando en la gráfica. También es importante porque aquí este suero, que es el más alto, que representa un título en esa barra, estaría siendo el título que está con 4.285 en el perfil número 5, que lógicamente pues es positivo. Como ustedes ven, a partir del 1 él los da como positivo, pero ese positivo depende de qué esté pasando con el lote. Si tiene vacuna, si no tiene vacuna, si tiene reto, si tiene tanto tiempo después del reto. O sea, todo eso nos toca irlo uniendo para poder interpretar qué es. Esto es lo que tiene y lo que puede ver uno en ese resultado que le manda el laboratorio, y todos los datos tienen alguna importancia. Cuando hablamos de coeficiente de variación, vamos a verlo de dispersión o mide la dispersión de títulos. Importantísimo cuando hablamos de dispersión de títulos, por ejemplo, en pollitos de un día de Gumboro, porque es lo recogidos que estén los títulos en uno de los perfiles y hace más fácil la vacunación. O para interpretar uno en azul oscuro y otro en morado, de diferentes títulos o diferentes coeficientes de variación. Este sería un título, un examen o un histograma de un grupo de sueros donde ustedes ven que hay una buena uniformidad, forma una curva normal, están desde el grupo 4 al grupo 7 y seguramente nos va a dar un muy buen coeficiente de variación. Encuentra otro título, otros sueros o otro lote donde empieza a encontrar desde el 1 hasta el 11. O sea, usted no necesita verle el coeficiente de variación para decir que el coeficiente de variación es terrible. La dispersión de los sueros está totalmente regada y lo que quiere decir es que existió una muy mala vacunación o un reto de campo demasiado irregular, o que simplemente el reto usted tomó antes de tiempo, muy poco tiempo de la situación aguda del campo y se están desplazando hacia la derecha. Por eso es muy importante. Muchas veces ustedes en el campo llegan a la granja, está el problema respiratorio y lo primero es tómenme los sueros. Cuando uno toma los sueros en la fase aguda o muy antes de 7 días de eso, usted va a encontrar posiblemente eso, o no han subido nada o apenas están subiendo algunos de los sueros en la parte de la derecha del lote. Si ustedes van a ver ahora el promedio, van a ser muy similares y la interpretación por el solo título no sería, ni por el coeficiente sería suficiente. Si ven este, en contrario, miren todos los sueros, 7 sueros en el perfil 0, en el perfil 1, perdón, y 3 sueros en el perfil 2, 10 sueros todos muy pegados. Quiere decir que es totalmente uniforme, que esta granja ni se vacunó, ni ha tenido reto, que ya los títulos del pollito cayeron, o sea que es totalmente negativo. Pero ustedes van a ver los coeficientes de variación. Ese coeficiente de variación para ese lote que estamos viendo de 10 sueros, que están 7 en el perfil 1 y 3 en el perfil 2, el coeficiente de variación es 86. Con los títulos de 355. O sea, el título es negativo, el coeficiente de variación es muy alto, pero es muy alto porque entre más se vayan los títulos hacia la izquierda, a los perfiles 3, 2, 1, pueden estar homogéneos, pero su coeficiente de variación es alto porque la diferencia entre 0 y 1000
entre 1000 y 2000 es numéricamente muy grande, a diferencia si estuvieran unidos en el grupo 10 y 11, donde sería de 9000 a 10000 o de 10000 a 11000, se hace más fácil que el coeficiente de variación sea cercano. Por eso les decía que ojo con la lectura del coeficiente de variación, porque podría desviarlos de lo que está pasando. Sueros muy pegados, muy uniformes, pero muy bajitos, tienen un coeficiente de variación de 86, supremamente alto. Si nos vamos a ver el lote azul, donde hay 2 sueros en el 4, 3 en el grupo 5, 5 sueros en el grupo 6 y 2 sueros en el grupo 7, ustedes ven que tiene un coeficiente de variación excelente. Cuando digo excelente, es porque estoy pensando en que tiene una muy buena uniformidad y que esté o muy bien vacunado o tiene un reto muy bonito. O sea, un reto de todos los pollos, sea de campo o sea vacunal. No me da la posibilidad de interpretarlo. Por eso después les voy a contar como la experiencia de cómo sientan los sueros de cada una de las entidades. Pero en este caso sería un muy buen coeficiente de variación, excelente para un pollito de un día porque sería facilísimo vacunarlo. Y miren los títulos. El título aritmético está en 5194 y el título geométrico, perdón, y el aritmético 5090. Su interpretación no cambia. Usted le dicen 5190 o 5090 con 20% y es exacto, es igual. Entonces dígale que le echen. Y es igual la interpretación. 50. A diferencia del otro, que si ustedes ven esos morados, miren que tiene, y aquí está bien interesante, tiene un título geométrico muy parecido, aritmético muy parecido a este. O sea, la interpretación serológica podría ser la misma, pero el coeficiente de variación es una locura, 94,12. Entre el título aritmético y el geométrico hay una diferencia muy grande. ¿Por cuál me guío? No me puedo guiar por ninguno, ambos son mentirosos, ¿sí? Lo que hay es que mirar que si estoy midiendo una gallina vacunada o un pollo vacunado, tendría que decir que la vacunación es un desastre. Si veo un pollo que está con un problema respiratorio, podría pensar que el reto es temprano todavía y que ya me están subiendo los sueros y que posiblemente cuando 7 días después vuelva a hacer serología, estos sueros que están en el grupo 6, 5, 4 o inclusive en el 1 y 2 se van a ir desplazando hacia formar una curva normal en la parte alta del histograma. Entonces, miren que son interpretaciones complicadas si uno mira un solo valor dependiendo de la dispersión, porque de esto puede uno empezar a entender qué está pasando con el reto o con la vacunación. Si hablamos de vacunas, sería una excelente vacuna, habría quedado sin vacuna y habría quedado desuniforme. Si hablamos de reto en un pollo, por ejemplo, no vacunado, esto sería un reto bastante importante. Este es un reto fuerte que está empezando o que apenas están viendo la serología y aquí definitivamente no hay reto de ese virus que estamos buscando, sea cual sea la entidad que estamos buscando. ¿Cómo interpreto ese histograma de cada uno de los sueros? Entonces, este es un histograma normal, digámoslo, está formando una curva normal, que es lo que debe formar cualquier reacción serológica en el cuerpo, unos bajitos, unos más altos, muchos más en el promedio, para dar un título promedio. Siendo un título bueno, ¿qué podemos decir? Si es pollito de un día, tenemos un coeficiente de variación de 43, un promedio geométrico de 6000 y un promedio de 6906. Es un lote aceptable en uniformidad o en coeficiente de variación, aunque uno en Gumboro debería estar siempre por debajo de 30 para poder hacer vacunaciones más efectivas. Adicionalmente, tiene un título bastante alto o alto, un normal, muy bien vacunado, es un muy buen pollito, un pollito muy bien protegido. Si habla de pollo de engorde, si está uno viendo pollo de engorde, podría decir, y lo van a ver después, que está
con seguridad infectado desde antes de los 21 días. Tiene una buena uniformidad, o sea, un buen reto, un reto uniforme y adicionalmente un título bastante alto. No he visto gumboros fácilmente por encima de 3.000 o 4.000. Ojo con esto y también ojo con el tipo de kit que se hace. Hay un kit que es más específico y lógicamente hace que sea más alto los títulos para gumboro. Pero en los tradicionales que medimos en el país es importante. Si es una gallina plan completo sería ideal, una gallina donde tenga oleosas y vivas, una gallina reproductora, y si es una polla de levante solo con vivas, podría uno estar pensando lo mismo, que hay un reto importante de gumboro, lógicamente corroborando con la clínica. Pero el mismo histograma, la misma forma del histograma, para cada uno de los casos se puede leer de forma diferente y es lo que quiero que entiendan. Lo único que podemos ver sin saber qué es el solo histograma es que hay un reto uniforme, que hay un reto viral o vacunal uniforme y que así lo expresa el habla. Este título o este histograma, ustedes ven que tiene una coeficiente de variación más alto y mire lo que uno teóricamente o visualmente lo ve más uniforme. Claro, al estar más a la izquierda, como les decía, matemáticamente el coeficiente de variación es más amplio, aunque aquí hay dos títulos de todos los que hay, dos pollos o dos gallinas que mostraron títulos en el nivel 7, que si uno los busca aquí, están entre 7.681, como se ve aquí, o 6.000 de títulos. O sea, hay unos títulos que ya están muy altos y podría ser lo mismo. Entonces, si es un pollito de un día, estaría bien porque estaría mal porque el coeficiente es 60 y quiere decir que estos pollitos de aquí, del perfil 1 y 2, deberíamos vacunarlo muy temprano, pero estos del perfil 6 deberíamos vacunarlo mucho más tarde. Recuerden, gumboro debe ser pollito de un día por debajo de 30, el título ideal. Si nos vamos a un pollo de engorde, sería un título que uno podría pensar que está bien, 2.400, 3.015, aunque dependiendo de la edad, si está por debajo de los 42 días, estos dos sueros que se están desplazando a la derecha le dan a uno cierta sospecha de que podría haber un reto después del día 28 de gumboro. Siempre que ustedes manden el ISA de problemas respiratorios, de problemas de bolsas, de problemas de cojeras, en pollo de engorde, mándelos del último pollo que salga del galpón afectado, del último. Y si es tardío, traten de dejarlo 10 días. Si ustedes quieren interpretar realmente serológicamente qué pasó en el lote, lo deben leer de esa manera. Dejar pollo para leerlo más tarde. Si es una gallina con plan completo, estaría un poco bajo y un poco desuniforme. Si es una polla de levante, estaríamos hablando de una vacunación aceptable para las pollas de levante con solo vacunas vivas. Entonces, las interpretaciones dependen de cada una. Y este título, este suero o aquí sí se ve claramente agrupado totalmente los sueros entre el perfil 3 y el perfil 6. Eso nos da o nos explica claramente este coeficiente de variación de 18.6 y esta cercanía de los títulos aritmético y geométrico, 4.300 y 4.200. Usted con cualquiera de los dos números encuentra que es claro, que no tiene discusión, que es igual la interpretación. ¿Cómo interpreto? Lo único que puedo interpretar ahí es que hay un reto parejo. Si es vacunación, vacunaron muy bien. Si es reto de campo, está bastante activo o fue bastante activo el reto. ¿Cómo lo vería si es pollito de un día? Excelente. Ese pollo de un día es excelente, con 4.000 y con ese coeficiente de variación casi que usted puede vacunar con una sola vacuna. Ese pollito al día 4 tendría 4.000 de títulos, al día 8 tendría 2.000, al día 12 tendría 1.000. O sea que usted casi que con una vacuna al día 12 estaría sacando su pollo. Pero si hace 2 vacunas, como regularmente se hacen, con 6 días o con 5 días de diferencia, podría estar vacunando la gran cantidad de pollos realmente que tiene. O sea, sería un muy buen título para un pollito de un día. En pollo de engorde ya me daría mis dudas, ya me parece un poco alto. Si no es un pollo muy viejo, de más de 48 días, yo diría que deben ponerle mucho cuidado a la parte
parte clínica porque seguramente hay gumboro. Si es gallina de plan completo, está muy bien vacunada. Las vacunas vivas y las oleosas cumplieron con el objetivo. Y si es polla de levante con solo vacunas vivas, estaría también dudando y pensando que debo hacer un seguimiento clínico de la bolsa porque es posible que haya gumboro. Doctor, una pregunta acerca de lo del gumboro. Buenos días, que llegué un poco tarde. En el caso de las gallinas, normalmente nosotros vemos en campo que las aves las vacunan en incubadora, pero pues siempre se ha dicho que esas vacunas son muy más como para pollo de engorde y que en postura no funcionan tan bien. Y a veces se encuentran lotes que les dio gumboro y más adelante, pues en las primeras semanas del levante y más adelante en producción empiezan a tener problemas de prolapsos y obviamente posterior picaje. ¿Qué puede decirnos ahí en cuanto a la vacunación de gumboro en las gallinas? Doctor Felipe. Sí, señor. ¿Cómo está? A ver, ustedes van a ver una foto que yo les muestro aquí terminando lo de gumboro. Yo pienso que es fundamental, absolutamente necesario en la gente que tiene y maneja las gallinas que revisen clínicamente la parte de gumboro y de anemia, o sea, el estatus inmunológico es fundamental revisarlo porque como les decía y como les voy a tratar de mostrar ahora, los títulos de gumboro son mentirosos desde el ISA. Hay que corroborarlos mucho con la parte clínica. Fundamentalmente, sí, creo que muchos de los problemas sanitarios de gallinas después de la producción podrían ser problemas de inmunosupresión entre la tercera y sexta semana que no se aprecian clínicamente con mortalidad, con problemas, con diarreas, con nada, pero sí afectan fuertemente la bolsa o el timo y después tiene los problemas. Es muy bueno cuarta semana, quinta semana y sexta semana tener como disciplina revisar bolsas y timo, porque como lo van a ver en unas diapositivas posteriores, es uno de los problemas importantes en esa revisión para después, para las gallinas en producción. Si empezamos, no sé si con eso es claro, de todos modos vienen unas fotos que creo aclaran más el tema. Y si es verdad que hay las vacunas de pollo y para que se aplican para gallinas no son tan ideales. Ahí, mire, yo, Álvaro José Uribe, preferiría vacunas vivas en grano, dependiendo de mis títulos de la pollita y de los títulos de cómo van bajando. Preferiría hacer eso y creo que es una recomendación que siempre hago cuando voy o veo alguna situación o un seguimiento en grano. Me parece que si uno usa la vacuna recombinante, por ejemplo, podría uno quedar desprotegido posteriormente y si es reproductora quedaría con menos títulos, aunque hay gente que lo hace durante mucho tiempo y dice haber leído bien. Si lo hace con las vacunas, específicamente las que van con la cepa 2512, que van recubiertas con el complejo antígeno anticuerpo, me preocupa más porque ella sí es capaz de dañar la bolsa considerablemente. Y una pollita que va a durar tanto tiempo con una bolsa dañada, seguramente va a tener inconvenientes. Para mí sí preferiría hacer vacunaciones en campo con cepas adecuadas para cada una de las granjas. Muchas gracias. Si nos vamos a ver un poco la interpretación que uno podría darle a gumboro, les voy a mostrar 3 casos para que vean lo mentiroso que son los títulos de gumboro por ELISA. Por eso muchas veces cuando le llega a uno el examen, esto no es gumboro, o si es gumboro, no lo hagan, cerciórense de lo que está pasando en el campo porque en gumboro es muy, muy difícil interpretarlo con el solo ELISA.
Este es un lote, el lote es un suero a 21 días, donde ustedes ven todos en la parte, en el perfil 0, los 15 sueros están en el perfil 0. Regularmente cuando uno hace serologías de gumboro en pollo engorde o en gallina 21 días, es negativo porque apenas se está leyendo que se cayeron los títulos anticuerpos maternales, que caen más rápido en pollo y más tarde en gallina. Entonces es esa situación. Este es otro, a los 28 días, donde se ve claramente con títulos entre 1 y en el perfil 5, lo que da una curva interesante, buena, digamos, pero mire que a los 42 días no hay mucho cambio. El problema es que con estos títulos, que en este caso el primero pues era 251 de CB porque está todo en el perfil 0, el título era nada, 45, este era de 1855 y 1575 con perfil de 55, y este era de 2328 y 2034. Ninguno de los que está viendo esta conferencia, y ni siquiera, o sea, si uno no conoce, uno podría decir y tendría que decir que 2.326 y 2.034 de promedio aritmético o geométrico y un coeficiente de 41 con el histograma que estamos viendo en este lote del 21 al 28 al 35, el 42 es un lote que no tiene gumboro. Pues este lote que no tenía gumboro, y ahí es donde empieza lo que decía, si uno mira la bolsa, tenía una bolsa claramente dematosa, pequeña, y todo, pero eso estamos acostumbrados a verla así, estamos acostumbrados a ver gumboro, y eso nos golpea fuertemente en la producción del pollo, porque estamos acostumbrados a ver gumboros subclínicos por cepas variantes que no se dan con mucha fuerza o no se ven claramente en Neros ELISA, pero sí hay positividad. Esta bolsa, este edema que tiene alrededor, es claramente una cepa variante, se encontró una cepa variante de gumboro que hace que confirmemos que por PCR, por clínica, pero no correspondía con los títulos que veíamos anteriormente de solamente 2.326 y 2.084. O sea, no crean en el título por ELISA de gumboro solamente. Y por eso cuando ustedes oían anteriormente 4.200, yo sospecho que hay gumboro. 5.000, yo creo que hay gumboro, ¿sí? En pollo engorde. Por eso es tan importante relacionarlo con la parte clínica o dejar que los pollos vayan hasta el final o dejar algunos pollos para leer realmente. Ojo con la parte clínica, que hay que hacerla para corroborar la lectura. Ustedes que regularmente van de asesores, muchas veces les llega el examen posterior. Entonces hay que tener más cuidado con eso porque muchas veces, no, este título es negativo, esto no es, pero realmente pueden haber gumboros con títulos muy bajos y con gumboros muy fuertes en las granjas, tanto en pollo como en gallina, y volvemos a la pregunta que me hacían anteriormente. Y esta es quizás la respuesta a eso que me preguntaban. Sí se puede, convénzanse en sequí, se pueden tener bolsas buenas. Esta es una pollita de 6 semanas con una bolsa que no cabe en el bursómetro, en el último. O sea, está blanca, no está hematosa, está cremosa, digámoslo así. Se le ve claramente las venas que circulan o que pasan por la parte externa. O sea, es una bolsa perfecta en tamaño. Si usted la abre es completamente abierta las folias, parece un libro. Esto se puede lograr. O sea, cuando uno no logra esto entre semana cuarta, quinta, sexta, en pollas de levante, con seguridad que sus problemas posteriores van a ser por inmunodepresión. En pollo de engorde es más difícil encontrarlas, pero si al día 28 no encuentran bolsas buenas, por lo menos score 5 en el bursómetro, seguramente también van a representar problemas sanitarios o problemas zootécnicos en el pollo de engorde. Pero hay que convencernos de que sí hay que cambiar los planes vacunales, que no solamente la comodidad de ponerlos en una parte es suficiente, y que hay granjas que seguramente necesitan hacer planes muy estratégicos en la parte de las granjas para poder tener mejores bolsas, mejores timos y mejores resultados zootécnicos.
Este es un listado de serologías de mucho tiempo, simplemente para que vean que son muy pocos los títulos de Gumboro que están por encima de 5.000, en un número importante. Son pocos los que están por encima de 4.000, y por esto esta curvita. Cuando vean títulos por ELISA en pollo engorde por encima de 3.500, abran el ojo porque muy posiblemente el Gumboro está molestando. Pero no se descuiden en los que están entre 2.000 y 3.500 porque deben hacer o debe existir una buena correlación con lo que están viendo en las bolsas para que, o el cuadro clínico, para estar uno tranquilo. Pero si lo ven por encima de 3.500, seguramente, como dice el cuadro, está positivo. Ahora, esto depende de qué tipo de ELISA esté marcado, qué tipo de kit esté usando, y por eso es bueno tener las líneas de base en cada una de las compañías para poder interpretar más fácil en qué momento y cuáles son las granjas que se salen de eso y si eso corresponde con los problemas clínicos. Esto podría ser un plan de Gumboro, por ejemplo. Esto no tiene discusión de que si tengo una curva de estas, de un título de 8.714, el aritmético, ¿sí? Es un título que seguramente me está diciendo que hay positividad de Gumboro. No podría haber títulos de estos, sino en gallinas vacunadas con oleosas y con vivas entrando a producción. Es como lo que veo de Gumboro. Bronquitis. Bronquitis es un extremo contrario. Bronquitis casi siempre ustedes lo van a ver negativo, y estoy hablando de bronquitis en pollo engorde o en gallina con solo vacunas vivas. Las vacunas vivas de bronquitis, el coronavirus, el que está de moda, pues solamente o en un alto porcentaje hacen una protección celular, y por eso no expresan serológicamente lo que hace la vacuna. Por eso no hay que preocuparnos cuando pollos vacunados dan títulos todos en 0 o todos en 1, o pollas que no hayan tenido la oleosa están por debajo del perfil 2. Cuando hay vacunas de bronquitis solamente vivas en animales jóvenes que no han tenido retos en campo, están bien vacunados, pero solamente o no se ven los títulos suficientes. O sea, es una interpretación muy diferente y podría uno caer en el error de decir, venga, estos pollos están mal vacunados. No, realmente ella no logra expresar serológicamente lo que uno está haciendo en la práctica como protección de la vacuna viva de bronquitis. Estos títulos son normales, 564, pues estándar de 664, 72, con un coeficiente de 106, todos situados a la parte izquierda. Posiblemente son lotes vacunados que no tuvieron ningún reto en el campo, y lo normal que se puede encontrar, algunos seguramente están diciendo, venga, pero es que eso todavía es muy bajito. Siendo un título muy bajito, hasta ahí es donde uno puede esperar encontrar, o lo que tenemos como lo que la experiencia me decía que era lo máximo que podía esperar cuando solo hay vacuna de bronquitis. En estos días tuvimos una experiencia con la doctora Patricia en una granja donde con títulos bajitos, decía, venga, búsquelo más, hay posibilidades, mire la bronquitis, pues, y efectivamente por PCR se encuentra la bronquitis. La bronquitis, no esperen que si no es mucho tiempo después del brote vayan a tener picos grandes. Esto sería lo máximo, 1414, coeficientes de variación un poco más amplios que los de Gumboro, que podría uno esperar con una vacunación. ¿Cómo vería uno esa curva o esa línea base? Estos son muchos títulos tomados durante mucho tiempo para bronquitis, donde ustedes ven que muy pocos pasan por encima de 1500. Este cuadro rojo es lo que expresaría como lo positivo en bronquitis. Sí, un poco extraño, pero por encima de 1500 en pollo engorde como los que matamos en Colombia entre 35 y 45 días, no deben encontrar, o no es normal encontrar títulos por encima de 1500 de bronquitis sin que tengan reto a la bronquitis. Entonces es otra consideración importante para leer específicamente
el concepto de bronquitis. Y esta es una gráfica que me gusta mostrar mucho porque es como la confirmación de eso. Esto es en otra empresa, en otro país, donde había un problema sanitario muy fuerte, y empezamos a ver y no creían en que era bronquitis porque miren los títulos. Lo más alto que habían en títulos de bronquitis había sido en 5.000 en una granja, y los otros pues estaban todos entre 1.500 y 2.000. Cuando yo les marqué la tablita que teníamos de línea base de 1.500, ustedes aprecian que las granjas que estaban por encima, o en los meses que estaba esa granja Santa Rita por encima de los 1.500, los resultados y las mortalidades eran desastrosas, que es el pico amarillo. O sea, la situación era de bronquitis, así los títulos estuvieran solamente entre 1.500 y 2.000. O sea, bronquitis, si el título está por encima del 1.500, abran el ojo porque es muy posible que existan retos de bronquitis. Newcastle, le voy a mostrar dos zonas del mismo plan vacunal con la misma empresa, en donde aprecian que como el reto que hay en el campo mueve un poco la situación. Esto es una empresa en Santander, donde ustedes ven los títulos, están entre 1.000 y 3.500. Para Newcastle consideramos que lo que se pase de 3.500 es sospechoso ya. Debería uno revisar qué tiene. Pero miren la otra empresa con el mismo plan, pero en una zona, esta es la zona de Pereira, donde aprecien cómo con el mismo plan el pollo reacciona totalmente diferente, y es básicamente por eso. O sea, donde yo vacuno y no hay reto de campo, es muy menos posible ver títulos altos porque no tengo en el campo booster que me haga hacerlo subir. Entonces también es importante, por eso las líneas de base, porque dependiendo de la zona, y ustedes que manejan muchas zonas, muchas empresas, muchos sitios, no es bueno tener un concepto único, sino siempre preguntar, venga, ¿cómo venían los títulos? ¿Cuál era su línea base? ¿Cómo venían los lotes anteriores? Porque a veces es diferente ver un título de Newcastle en Fomeque que ver un título de Newcastle en la zona del Valle. En Newcastle, y ahora los vamos a ver, títulos que parecieran positivos solo con vacunas, sin problema, pero lógicamente con reto, protección, se ven títulos demasiado altos. Entonces, Newcastle, estos son títulos que pueden ser normales, y pensamos, o creo que por encima de 3.500 son sospechosos. Esto es HI de Newcastle, porque yo les decía que el HI es importante en Newcastle. Entonces, este lote estaría con un promedio, un GMT de 12. GMT de 12 podría ser inclusive considerado bastante bajo, inclusive para un pollo vacunado. Solo hay un título en 64 y estos de 16. Estos pollos de 8 estarían subprotegidos o no tuvieron una buena vacunación. Eso sería, y lo mismo en gallina, eso sería una interpretación, está desprotegido. Si es una gallina de más de 7 semanas, con mucha más razón, está desprotegido. Esto sería un título normal para pollo de engorde, un título normal para una pollona que haya recibido máximo una oleosa, un título promedio de 42, el mínimo en 16, el máximo en 128, y ya ese máximo de 128, si uno lo mira solo, campanea, lo piensa uno 2 veces, pero realmente en una zona con retos es posible que este sea lo que debemos esperar. El IC en algún momento decía que pollo engorde HI debería estar entre 25 y 36 y que gallina podría estar en 42 y 80 promedio. Cuando nos vamos a ver el 75, es un buen título para una gallina terminando su levante con las vacunas oleosas. Este es un lote donde aquí hay algunas gallinas que se quedaron desprotegidas. Debería uno revisar ese plan vacunal o esa forma de aplicación, porque es un poco desuniforme, y aquí hay un núcleo en estos títulos 8 donde podría ser peligroso, pero el 80% de las gallinas están muy bien protegidas, inclusive con unos títulos bastante altos de 512,
pero que dentro de la dispersión normal está marcando un buen título para una gallina levantada. Si uno va y mira una gallina cuando no hay Newcastle en Fomeque, las encuentra parecidas a estas. Esto para una granja con un problema es certificación de que tiene Newcastle 574, 256, habían 4 gallinas en 512, habían gallinas en 1024, o sea, esto no hay duda que hay Newcastle, pero hay que tener esa precaución. En zonas donde hay mucho Newcastle, a veces la gallina, usted vacuna es para que no se enferme, llegue el virus, la gallina no se enferma, responde, pero mantiene esos títulos. O sea, aquí podría uno pensar de que si no hay problema, el plan que está usando es excelente. Si hay problema, es que seguramente habían gallinas que estaban como en estas y se contaminaron y subieron los títulos después. Pollo de engorde con 75 podría considerarse o debería considerarse positivo. Normal para gallina con todas las vacunas, positivo para pollo de engorde. Y pollo de engorde como estos azules de 45 se quedan considerados como en el rango máximo de lo que puede ser normal en pollo de engorde. Muy importante, cuando uno va a interpretar serologías, mirar qué está pasando en el tiempo. Siempre pregunten, y ustedes lo hacen por lo menos en las granjas que son de San Marino y lo que ustedes manejan como tal, hay un histórico muy bueno. Si son los clientes de alimento, debería tener un histórico porque es importantísimo compararlo. Por ejemplo, en esta del lote 135, miren la bronquitis, son gallinas, donde usted ve claramente que está bien. Si a usted le muestran un HI de 16.000 como este que está en la última y no tiene la historia, no es tan fácil interpretarlo. Cuando usted tiene este 16.000, y sabe que en la semana 35, casi 2 meses antes estaba en 6.000, usted fácilmente interpreta, ojo, usted tuvo un problema de bronquitis en la semana 36 o 37. Diferente, aquí la tuvo o existió aquí, pero aquí está usted terminando los planes vacunales, o sea, en el momento de 21 a 25 semanas es donde usted debe tener el pico máximo y empezar a bajar. A diferencia en este lote, así el título esté en 10.000, aquí no se puede hablar de que existió reto, y eso es la facilidad de ver uno el histórico de las semanas anteriores para eso. Por eso siempre que ustedes logren tener algo de datos ordenadamente en las semanas 10, 20, 5, 15, 35, 42, logran entender mejor qué está pasando en cada granja y sería una bondad o una ayuda grande para los que venden alimento o venden pollitas, poder interpretar o ayudarle a interpretar a sus clientes la situación de qué está pasando en las granjas. Anemia es diferente, anemia la debe medir la reproductora y el pollito. Si hay pollito y donde está todo positivo, es excelente. Donde hay pollito y hay muchos negativos, o pollita también, donde hay muchos negativos al principio del lote, es peligroso. Mire, hay una cosa importante en la anemia. A veces la gente dice, yo tengo anemia en el pollo, hágame una ELISA al final. Va a salir positivo. Y si sale positivo, nadie puede decir, lo mismo que con el reo, que el problema es en el campo, porque la anemia casi que es ubicua, casi que está en todas partes. Por eso antes no vacunábamos anemia, porque la reproductora se contaminaba naturalmente. Lo importante es que el pollito esté protegido en las primeras 4 semanas, o la pollita esté protegido en esas 4 semanas, para que no le dé el problema en el timo o en la inmunodepresión. Volvemos a la situación, hay que referenciar la parte clínica del tamaño del timo para entender un poco eso. La anemia la debemos medir solo en el pollito o en la pollita del primer día, y después de pronto a la 3ª o 4ª semana para ver si venían negativos y se afectó rápidamente. Este es un cuadro que voy a tratar de explicarles. Aquí simplemente es la historia del lote 132 en marzo, en octubre y en noviembre, para mirar cómo se va volviendo positivo. Aquí habían 17 aves en los sueros 0 y 1, era negativa el lote de reproductoras. En octubre eran 17 en el grupo 1, todavía considerábamos negativo el lote de reproductoras. Pero en noviembre
ya hay 3 de los 17 sueros, o sea, hay 14 que ya se fueron a ser positivos en reproductora. Cuando las gallinas se vuelven positivas para reo o para anemia en la parte de producción, usted puede esperar que en el pollito o la pollita se vean los efectos verticales. Por eso es tan importante la interpretación también desde la parte de gallina reproductora, porque es fácil que esa transmisión vertical se da cuando se infectan en producción. Toda empresa que tenga venta de pollitos o pollito debe tener la claridad de cómo está llegando su reproductora a la semana 20 o 24, 21 o 24, ya sean livianas o sean pesadas. ¿Por qué? Porque es el momento donde usted debe estar prácticamente en el pico. De ahí en adelante puede haber un leve aumento o inclusive un descenso en el pico, en el título promedio. Aquí estaríamos hablando de que está en 6.000 o 5.500 y que esto se mantuvo. Esto es muy importante, como les digo, especialmente en las enfermedades que se transmiten principalmente como encéfalo, anemia y reoísmo. Si el lote, al contrario, así fuera con las vacunas, va negativo y llegó negativo, buenísimo para la gallina, pero malísimo para el pollito, porque si se contamina, como en este caso en la semana 26, donde aparece el pico, ahí pónganle la firma que esos pollitos que salieron en esa época tienen problemas. ¿Qué pasa? Como ya se volvió positivo, ese lote se vuelve positivo, tiene una crisis durante 4 o 6 semanas, ese mismo lote no va a transmitir, no va a transmitir. Lo mismo, si el lote llega negativo, se va hasta la semana 28, 30, 40, en la que sea. Si hay picos de serológicos cantidades en producción, esos son lotes que pueden... Doctor Álvaro, se le está yendo. Doctor Álvaro, qué pena, ¿Sí? no se le está escuchando, hace ratico se escucha intermitente. Bueno, no sé si ahí me volvieron a escuchar. Ahí lo estamos escuchando. Ahí estamos escuchando bien, pero hay momentos en que se va por un rato y vuelve. Bueno, doctor Miguel y todos, cuando es importante este concepto porque cuando se tienen reproductoras, la gallina debe llegar con el máximo título o muy cercano al máximo a la semana 21 si es comercial, 24 si es pesada, pero todo lo que haga de picos serológicos en la etapa de producción, si es reo, si es anemia, si es encéfalo, va a transmitir cuadros agudos en pollito, que seguramente después pasan porque ella ya se hace positiva, tiene anticuerpos y ya no deja la transmisión. Este concepto en la parte de reproductoras y en el análisis de las cosas es muy importante porque usted puede descartar o comprobar solo con el hecho de mirar. Si usted se le están quejando de pollito con alguno de esos dos problemas en un lote como este, celeste, no es eso. Pero si se están quejando en lotes como estos, este seguramente tuvo la transmisión en la semana 26 de huevo o este lo tuvo en la semana 42 de huevo. ¿Por qué vuelvo y hago la situación de anemia? Esto es, como ustedes ven, un timo bastante bueno, varios nódulos y bastante bien formado. Esto debe ser cuarta, quinta y sexta semana. Mirar timo y mirar bolsa es un ejercicio muy práctico, muy interesante y, como les decía, nunca nos acordamos en la gallina de 21, de 24, de 26, de 27 semanas cuando le da pastorela, qué le pasó a esa semana. Entonces, ojalá quede escrito en el registro cómo eran los timos y las bolsas. Este es un timo y esta es una anemia donde al 35 días estaban prácticamente sin timo, a los 42 ya no tenía timo, lo hicimos con la doctora Erika cuando estábamos en MSD, y aprecien que este lote después se encontraron problemas muy serios en la parte de producción, con gallinas o con pollitas que llegaban con un alto porcentaje de negativos en el primer día. Entonces, hay que mirar ambas, Gumboro, desde el punto de vista del plan que se arme y cómo es la bolsa, y desde la parte de anemia, que el timo es muy importante.
Esta es un timo bueno, semana sexta, donde efectivamente sí se ve los nódulos linfáticos y se ve un buen timo por ambos lados del cuello. Para neumovirus en pollo no es muy claro, hay mucha positividad de neumovirus, para gallina sí. Esta es una tabla donde ustedes ven el cuadro o el pico de la bajada de producción. Estos son los títulos que iban teniendo de neumovirus y ese es el título de neumovirus que aprecian esa semana. O sea, claramente se ve que el aumento fue importante y vuelve la idea o la necesidad de tener históricos a través del tiempo. Como ustedes ven, el pico es mucho más fuerte de la caída de postura del lote, lo mismo con un título de 35.228. ¿Qué hubiera pasado si no hacemos neumovirus? Aprecien ustedes que el Newcastle del ELISA estaba en 11.499, la bronquitis 8.494. Tenía Mycoplasma gallisepticum y tenía un título de laringo. Estos, seguramente, si no estuviéramos midiéndolos todos regularmente, habríamos caído en que posiblemente era el Newcastle, otros dirían que bronquitis, pero definitivamente la claridad, después la confirmación por PCR de que era un metaneumovirus tipo B, nos aclaró la situación. Por eso es tan importante la revisión integral con el histórico para poder entender realmente lo que está pasando con los ELISAs o para poder interpretarlo realmente. Esto podría ser un programa de serologías para pollo engorde, donde entre el día 1 y el 4 usted debe medir siempre Gumboro, Newcastle y bronquitis. Tiene que medir anemia y reovirus para ver cómo le llega ese primer día y si es negativo y no, y por eso lo pongo en rojo. Este de pronto es opcional y sería bueno, si uno quiere ser juicioso, poder medir en esto si quiere hacer un plan vacunal. Cuánto tiene al día 14, cuánto tiene al día 21, cuánto tiene al día 28, para con esa serología poder instaurar los planes vacunales. A sacrificio, siempre es bueno tener Gumboro, siempre es bueno tener Newcastle y bronquitis, y cada vez se hace más importante tener MG y MS para eso. Y si uno quiere neumovirus, pero no es muy claro la interpretación o el hecho, porque hay mucho neumovirus que a veces no causa problema en pollo. En gallina causa problema importante. Y esto sería un modelo de lo que podría uno tener en reproductora. O sea, que se muestra al segundo día, que se muestra a la semana 8, que se muestra a la semana 26, que se muestra en la semana 37, 45. Ustedes son muy juiciosos en esa toma de muestras en los diferentes lotes. Es importante medir Newcastle, bronquitis, Gumboro, reovirus, anemia, Mycoplasma gallisecticum, Mycoplasma synovium, neumovirus y a veces, en ocasiones, ya no es tan normal Pasteurella multosa. Eso es como lo que uno debería revisar con la frecuencia que uno considere. Para mí es importante la llegada, primeras semanas. Es importante entre la 8 y la 12 para ver cómo quedaron las vacunas vivas. Es importante la 24, la 25 donde acaba el plan de oleosas. Y es importante por lo menos 2 veces en producción para ver esa curva que pasa. Eso era lo que traía, doctor Miguel. No sin antes decirles que en esta pandemia, si estamos bien protegidos o si convencemos a la gente de que debe estar bien protegido con proteína animal, vamos a tener, lógicamente, mejor inmunidad. Creo que desafortunadamente a los polleros y a la gente de cerdos nos faltó idearnos cómo entrar en esos programas de donación y demás. No es tan difícil, acabamos de donar 4 toneladas en 3 horas, la policía nos ayudó y podría ser una buena forma de esas contribuciones ayuden a por lo menos mover un poquito más el pollo. Esa era la cuña y cualquier pregunta, doctor Miguel Ángel. Doctor Álvaro, muchas gracias. De verdad que pues, es una presentación importante
para nosotros de algunos temas que no somos los más expertos, no somos los más expertos y pues la verdad en el chat no tengo muchas preguntas. Solo creo que tengo una, tal vez al inicio de la presentación que decía cómo interpretar los coeficientes de variación tan altos. Sí, como veíamos, si el coeficiente de variación, si los sueros están del perfil 5 en el histograma hacia la izquierda, o sea, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, muy fácil encontrar coeficientes de variación altos, pero no reales desde el punto de vista de su uniformidad de los sueros, ¿sí? A diferencia de los lotes o los lotes que tienen sueros desde el 5 hasta el 12 o hasta el 13, porque ahí sí los coeficientes de variación altos significan desuniformidad. No solamente retos virales, desuniformidad en el reto, ya sea vacunal o sea de campo. O el proceso, cuando usted, hoy me llegó el virus, a los 8 días encuentro el ruido respiratorio, a los 10 días, o sea, 2 después del ruido tomé el suero, seguramente voy a tener desuniformidad porque ya los primeros que se me infectaron se fueron hacia la derecha y me desuniforman el lote. O sea, el coeficiente de variación es definitivamente la uniformidad de los sueros a partir de ese centro, que se hacen altos en la parte del 0 al 5 en el perfil, que son fácilmente leíbles del 5 en adelante, pero es eso, es la desuniformidad en la respuesta por falta de tiempo en lograrla o por mala vacunación en el campo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta, doctor. Dice, para montar líneas bases en ponedoras en producción con revacunación cada 8 o 10 semanas con IBB y NS de Newcastle Vivas, ¿en qué semana se debe medir por serología? Cada 8 semanas, me dice. Con revacunación cada 8 o 10 semanas, sí, señor. Eso es gallina comercial. Gallina comercial. Mire, lo primero, y esta es otra de las grandes discusiones y eternas discusiones, si uno toma la decisión de vacunar bronquitis en producción, deberían hacerlo más cercano. Porque definitivamente, como les decía, es local y entre más rápido la esté uno tocando, va a haber menos riesgo de que esa vacuna le pueda a uno producir algunos problemas. Entonces, esa es una cosa importante, de mucha discusión, con conceptos totalmente diferentes entre unos y otros, pero me parece que es la más lógica y la que mejor funciona. ¿En qué momento lo debo hacer? Yo pienso que debe hacer así. Uno, cuando le llega, ¿qué tiene uno cuando le llega? ¿Qué recibe de pollito? Semana 8, para ver las primeras de bronquitis que le dejaron. Semana 15, para ver cómo acabó su plan con las oleosas que le puso. Y después, yo diría que pueden ser cada 8 o 10 semanas, pero por lo menos 3 veces en producción chequearlas. Ella no le debe subir mucho los títulos, ¿no? Ella debe ser unos títulos estables. Y si hay algún reto, así se proteja la gallina. Usted no vea problema, lo que va a encontrar sí es el pico de 2, 3 mil títulos más. O la uniformidad. Con el doctor Néstor, que tiene una buena historia, eso hemos visto muchas veces eso, un título de bronquitis o de Newcastle en producción, puede ser que de 8.000 pase a 10.000, no es muy notorio, pero el coeficiente de variación se hace 10, 12, 14, se cierra muchísimo. Esa es la expresión de un lote bien vacunado, protegido, en donde tuvo reto en el campo. Yo diría eso, por lo menos 3 veces en producción para medir que esa línea sea estable. Y en levante eso, 5, 8 y 15. Okay, 1, 8, 15. Doctor Uribe, otra pregunta. ¿El pollito que recibe la vacuna Innofusion debe vacunarse nuevamente en campo? Mire,
depende de donde esté. Si estoy en una zona muy limpia, no debería vacunarlo. Solamente con la inofusión tendría. Si estoy en una zona donde hay Newcastle, debo aplicarle por lo menos una vez más. Y si mi pollo pasa de 42 días y tengo una zona como Fusa, como la Mesa de los Santos, como Fomeque, debo ponerle día 12 y 24. Ok, doctor. Doctor, ¿cuál es su concepto sobre la vacuna vectorizada? Si es normal o no que se presente la atrofia de la bolsa hacia el día 28. Mire, si estamos hablando de vacuna vectorizada, me ayudan si tengo algún lapsus. Vectorizada tipo Marek Gumboro. Marek Gumboro Newcastle, como la que hay ahora. Vectorizada. Correcto. O sea, puesta en el virus de Marek. No tiene por qué dar nada en la bolsa. O sea, si usted pone una vacuna vectorizada en Marek de Gumboro y se le daña la bolsa, busque el virus de campo porque es de campo. La mejor condición, digamos, la mejor forma de apreciar uno esa vacuna y por qué es tan bonita es por eso, porque ella no tiene por qué hacer daño. Diferente de la vacuna que es antígeno, anticuerpo puesta en la incubadora, que lleva un recubrimiento de anticuerpos o de antígeno, anticuerpo para que ella haga daño más, o diga, no haga daño, entre a la bolsa más tarde. Y cuando los pollos son muy bajitos de protección, sí hay un daño entre 21 y 28 días. Que se puede detectar por PCR si es esa el daño o es un virus de campo. Entonces, correcto, es claro, vacunas vectorizadas en Marek de Gumboro no tienen por qué producir ningún daño. Si hay daño, es de campo. Vacunas 25-12, vacunas antígeno, anticuerpo, sí deben producir un daño entre 21 y 28 días porque la cepa es bastante fuerte. Ok. La última pregunta que tengo acá. Frente a Mycoplasma, ¿hasta qué semana en producción en ponedora comercial esperando encontrar títulos de MG vacunando con cepa F antes de la semana 15? Mire, si uno vacuna con MG, usted puede tener títulos entre 4 o 5 mil, yo diría que hasta 6 mil, y ello se mantiene porque parte de la bondad de la cepa F es que usted siembra la cepa F, no es solo títulos, sino que la siembra y ella sigue trabajando en la granja. Entonces lo que uno ve son títulos permanentes de 4 o 6 mil, 4 o 6 mil. Si se pasan de 6 mil, ya sería bueno hacer un PCR para ver si está otra cepa de campo molestando. Pero si es solo cepa F, lo que uno ve son títulos de entre 4 y 6 mil permanentemente, inclusive hasta la semana final. Es una de las buenas cosas de hacer serología en las últimas semanas, a veces miércoles, pero ya la semana 70 aquí hago serología para mirar esos datos, por ejemplo, de micoplasma. Si llegó o no estuvo, si no había presente dentro del lote, si la vacuna de cepa F pegó y se mantuvo. Si está uno en 5.000, yo diría que es lo normal. Si está por encima de 6.000, habría que entrar a hacer PCR de tráquea para saber si uno tiene otra cepa que le esté ganando la pelea a la cepa F de vacunar. Correcto, doctor. Se dice que la vacuna de bronquitis que se usa en gallinas es un coronavirus y no funciona en codornices porque en estas aves es un adenovirus. ¿Qué tan cierto es esto? Y si sí sirve para inmunizar las codornices. Mire, no sé, no sabría decirle de la bronquitis, si la bronquitis que le da a las codornices es o no es un coronavirus. No sabría decir. No sé si alguno de la reunión tenga claridad, pero yo no tengo claridad en eso. Definitivamente el virus de la bronquitis para pollo y gallina es estrecho por esa diferencia de cepas, por esa variabilidad de los virus y por eso mucha gente, digamos, duda tanto de la aplicación de la vacuna, porque muchas veces vacuna uno, pero lo que tiene en el campo son vacunas variantes que cambian regularmente porque esa es una de las características de los coronavirus. No sabría decirle si la bronquitis de las codornices es adenovirus o coronavirus. No, pues la pregunta la hacía yo porque es que una de las biólogas de la Universidad Nacional
la doctora Diana, me decía que no, que era un adenovirus. Sin embargo, un día le pregunté al doctor Mozos y me decía que sí, que podía servir a las córneas, que las podría inmunizar. Pero pues no estoy seguro y lo otro es que pues no vacunamos contra bronquitis en córneas, que es bastante, pues se ve con bastante frecuencia aves con ese, la parte ventral pues dura, oposición intraabdominal y, y problemas de cáscara pues en general, pero pues normalmente no vacunan, no hay una reglamentación para eso tampoco y tampoco para Newcastle. Nosotros vacunamos para Newcastle, pero no vacunamos contra bronquitis pensando pues que no sirve, pero no hemos podido encontrar pues digamos que aunque confío mucho en el doctor Mozos, pues me quedé con la duda por lo que me dijo la persona de la Nacional. Sí. De todos modos, me comprometo a revisarle y si encuentro algo, se lo envío, doctor Felipe. Ok. Gracias. Y la última pregunta, doctor Álvaro, era que si el programa de muestreo serológico que se mostró para reproductoras se puede replicar para ponedora comercial o qué cambios Sí, puede tener. ahí la diferencia es que el levante de la reproductora pues es mucho más largo, entonces el pico, digamos, que es importante tener uno. Uno, lo que quiera uno ver de cómo le llegó la pollito, entonces primera y segunda semana, ¿cierto? ¿Cómo acabo mi plan de vivas? Séptima, octava semana, importante. ¿Y cómo acabo mi plan ya con las oleosas? ¿Será que 14, 15 semanas? Ustedes saben más en qué momento ya está en gallina comercial terminado, Amparo, no sé exactamente. O sea, en el momento que usted termine el plan vacunal de oleosa, la última oleosa en el levante, una semana después, hacer la serología es muy importante. Y de ahí, pienso que cada 8 semanas es prudente. Ok. Bueno, doctor Álvaro, creo que pues ha sido una conferencia muy provechosa. Vemos cómo la herramienta de la serología es muy importante para evaluar diferentes situaciones en campo, pero definitivamente tiene que estar acompañada de una muy buena clínica, como mencionaba usted en varias partes de la presentación, y tiene que estar acompañado también de un histórico que nos permita hacer un análisis mucho más profundo y mucho más objetivo. Entonces, no siendo más, le agradecemos de nuevo la, la participación. Esta charla está siendo grabada y pues obviamente va a estar disponible para quien la quiera volver a repasar. No sé si hay alguna otra pregunta. Miguel, sí, si me permites una última pregunta, discúlpame. Por favor, adelante. Doctor, hola, ¿cómo está? Quería consultarles que se escucha mucho de que para revacunar con bronquitis o inclusive con Newcastle en ponedora comercial, ya después de las últimas que son con oleosa, después de la 15 sobre todo, no aplicarla antes de la semana 30 o 31 porque le pega muy fuerte al pico de producción. ¿Usted qué concepto tiene sobre esto? Mire, esa es la misma discusión, seguramente ahora hay la mitad de los que pensamos una cosa, la mitad de los que piensan otra. Una persona o uno de los científicos duros de la bronquitis en MSD, con la doctora Jane Cook, hablaban de que en la medida que uno separe las vacunaciones de bronquitis, va a tener más problemas. O sea, definitivamente, si uno sabe que tiene bronquitis, decide que debe vacunar bronquitis, es muy importante hacer un plan vivas oleosas en el levante y seguir cada 6 semanas, máximo. Ok, y la otra consulta es, ¿cuándo tomar la decisión o con qué, o qué títulos debo tener en los muestreos en producción para tomar la decisión si cuando revacuno con Newcastle bronquitis, es decir,
Se vacunaron inicialmente Newcastle bronquitis, que es la primera de producción, y a las 8 o 10 semanas solamente con Newcastle y vuelvo después a las otras 8 semanas otra vez Newcastle bronquitis. O sea, ¿cuándo es el tiempo ideal o cuándo me muestra la serología que puedo hacer eso, que pueda No, saltarlas de esa manera? ¿O eso no se debe hacer? ¿O cómo es? no se debe uno fijar en la serología. O sea, es factible que lo que esté uno tratando de esperar para no poner bronquitis hasta que sea necesario, Sí. dejando un riesgo, una ventana para que entre el virus o para que cuando uno repita la vacuna sea más inconveniente. O sea, definitivamente, si uno sabe que tiene el problema en la granja de bronquitis o en la zona, debería poner máximo cada 6 semanas Newcastle bronquitis. O cada 4 semanas Newcastle bronquitis. Pero el hecho de dejar uno ese intermedio de siempre Newcastle e intermedio bronquitis podría causar más problemas. Como le digo, eso es muy discutido. Hay gente, la mitad y la mitad, como le digo, pero lo que creo yo es que debe hacerse con la misma frecuencia y no esperar la serología para tomar la decisión. La decisión partiría del convencimiento que usted tenga de que tiene riesgo de bronquitis. Si tiene riesgo de bronquitis, póngala con frecuencia y siempre. Ok, doctor. Y ya la última, y no lo molesto más. Esa vacuna que es de este laboratorio en cuestión, que habla de que sí se debe ver alguna lesión en la bolsa el día 28. Entonces, o sea, ¿es un error en el concepto? Porque la verdad pues tengo mucha confusión en ese tema. Venga, mire, es claro, doctora Erika, usted está ahí, me ayuda, si estoy embarrándola, usted trabajó más tiempo con MSD en vacunas. Mire, si es vectorizada, si está vectorizada, está como virus Marek, y sobre el Marek ponen la porción de Gumboro, en este momento ponen la porción de Gumboro y de Newcastle, ella no tiene por qué producir ni reacción respiratoria así en Newcastle, ni ningún tipo de reacción en Gumboro porque no está el virus, está solamente la partícula que produce inmunidad. O sea, ahí sí no tengo ninguna duda. Vectorizada, Marek Gumboro no debe producir bolsas dañadas. Si tiene bolsas dañadas es un error, es una mentira. A diferencia de la vacuna que pone, por ejemplo, San Marino en el pollito, que es la vacuna recombinante de Gumboro, perdón, recombinante no, sino antígeno anticuerpo. Ese antígeno anticuerpo se pone también el primer día o ustedes la ponen inovo, pero está recubierta de antígeno anticuerpo y es una cepa viva y fuerte. Cuando ella destruye la capa de antígeno anticuerpo que llega y entra al pollo, si el pollo tiene títulos bajitos y ya en ese momento no hay títulos, la lesión sí es fuerte. ¿Sí? Son dos vacunas puestas el primer día o inovo, pero que tienen una connotación diferente desde el punto de vista de vacuna. Vacuna recombinante en Marek, vectorizada, no produce daño en la bolsa ni ruido respiratorio cuando es con Newcastle. Vacuna antígeno anticuerpo puesta el primer día o inovo produce daño en la bolsa entre 21 y 28. Muchas gracias. Doctor, quedó muy claro, así es el concepto, porque la vacuna recombinante en el virus de Marek lo que lleva son la proteína, que es la que contra la que se genera la inmunidad, tanto para Newcastle como para Gumboro, por lo tanto el virus no está presente, no debe hacer lesión en la bolsa, a diferencia del antígeno anticuerpo que sí va al virus completo de Gumboro. Gracias, Erika. Si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Aló? Acá hay una pregunta, doctor, que dice que ¿cuál de las dos vacunas recomienda? Las dos.
No, yo pienso que cada uno depende de cada cosa. Si hay un virus, mire, si hay un virus caliente en las granjas, vacunaría con la recombinante. Si hay un virus muy caliente en la granja, virus, cuando hablo de caliente, son bolsas hemorrágicas, rojas, dañadas, con mortalidad, vacunaría con la 2512 antígeno de anticuerpo. Si mi granja es una granja más moderada y la vacuna me hace más daño del que me hace las cepas de campo, vacunaría con virus vivo. Y si tengo un virus estándar no caliente, vacunaría con la recombinante con Marek. La recombinante con Marek, cuando hay virus estándar, es espectacular, precisamente por eso, porque controla el virus, uno ve el cambio en la bolsa y ve el daño en la zootecnia. Hágale seguimiento hasta cuándo se aguanta y úsela de esa manera. Todas sirven, pero dependiendo qué hay. Cuando hay virus muy calientes, efectivamente la 2512 es una opción, ganarle la carrera a ese virus caliente. Y cuando hay cepas normales que afectan, como le digo, un poco menos que lo que pueda afectar la misma cepa vacunal, preferiría irme a cepas de campo. Doctor, y cuando hay cepas, como la cepa, la variante, como variantes que entran muy temprano. Esa es una de las situaciones y es importante en ese daño del día 21 y 28. O sea, cuando uno ve la bolsa dañada del 21 y 28, usted tome la bolsa cuando empiece el edema, mande la PCR y encuentre, porque usted lleva sorpresas. A veces le dicen, sí, es la 25-2, entonces, bueno, es la vacuna y usted está asumiendo eso. Pero frecuentemente también encuentra uno, no, es una cepa variante E o una cepa variante diferente. Y en ese caso, la vacuna que está poniendo en el primer día puede agravar el problema en vez de solucionarlo. Porque no solamente es el daño de la vacuna variante que hay en la granja que entra muy temprano, sino que también el daño que le produce la vacuna del primer día. Entonces, cuando hay vacunas variantes, yo creo que uno debería replantearse la situación. Inclusive, así deje la del primer día o la Inovo, de qué vacuna poner muy rápido que sea más parecida a la variante, ¿no? Hay 2 o 3 vacunas en el mercado que tienen más acción contra variantes. La 228E, la GM97, ahora hay una vacuna nueva que no recuerdo el nombre en este momento que está también en el mercado. Son 3 vacunas que tienen algún espectro más amplio que le ayudaría a uno si hay variantes. Parte de lo mismo, o sea, de un diagnóstico claro de cuál es el gumboro que está afectándole cuando usted ve que se empieza a edematizar la bolsa sobre el día 17, 21 o 24. Listo, doctor. Acá hay una pregunta que la verdad no la entiendo. Doctor, ¿qué manejo se debe dar al pollito y las reproductoras cuando hay evidencia de HCL? No sé qué es HCL. ¿Estaremos hablando de hepatitis? O HCI, sí. Si no, yo pienso que lo primero es aclarar un diagnóstico con hepatitis, ¿no? O sea, si no, el adenovirus podría tener una consideración parecida a lo que hablábamos de reo. Si se afecta a la gallina al final, puede pasarle al pollito. Pero habría que, yo trabajaría primero, mi recomendación sería aclarar muy bien el diagnóstico. Si tengo un diagnóstico claramente y confirmado positivo, trabajaría mucho en cómo está mi inmunidad, Marek, gumboro, anemia. Y por último, pensaría en replantear los planes o hacer planes vacunales para hepatitis. Aunque en reproductora, pues sí se usa hacer planes de adenovirus. Ok. Listo, doc.
Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado, para aumentar su conocimiento y agradecer al doctor Álvaro por su tiempo, por su dedicación y por la presentación tan importante que hoy día nos compartió. Doctor, muchas gracias. Estamos entonces en contacto para cualquier cosa y bueno, nos veremos en una Miguel, próxima muchas oportunidad. gracias. Muchas gracias, Con doctor, gusto. muchas gracias. Doctor Álvaro, Y muchas ustedes, gracias y a Miguel gracias, también doctor. muchísimas gracias. A todos que asistieron. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos a sus Muchas órdenes. La gracias, idea es doctor estar Álvaro.